Buenos días y bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar de la guía práctica para el diagnóstico diferencial de heridas crónicas. Mi nombre es Angélica Chávez, soy enfermera, especialista en administración en salud pública y monitora en manejo de heridas crónicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de este algoritmo. Se ve un poco extenso y complicado, pero en realidad no es más que el ejercicio que hacemos en nuestra práctica clínica diaria al momento en que vemos una herida y queremos saber cómo resolverla y qué conlleva esta. Entonces, vamos a dividir paso a paso cada una de las partes de este algoritmo. Antes de hablar como tal del algoritmo, quiero comentarles que nace un nuevo marco conceptual en donde de las heridas que conocíamos anteriormente, ahora nacen muchas más tipos de lesiones por cuatro mecanismos diferentes que ya los vamos a ver. Tienen como único elemento en común la dependencia y cada una de ellas tiene unas definiciones diferentes. Se dice que el 95% de las lesiones son evitables. Y ojo porque esto es un indicativo del fracaso de la prevención y esto es responsabilidad directa del personal de enfermería. Si bien antes pensábamos que solamente existían las úlceras, hoy vamos a hablar de 7 lesiones diferentes que anteriormente confundíamos con úlceras. Y por esta razón, estas nuevas guías de práctica clínica dicen sí a las escalas de valoración de riesgo. Si bien estas escalas han sido estudiadas, han sido debatidas a lo largo del tiempo, el día de hoy tienen una relevancia clínica en frente a la prevención y frente al tratamiento y es por ello que hay que utilizarlas en las diferentes instituciones y en los diferentes servicios de salud. Aún como estudiantes, es muy importante también debatir e investigar sobre estos temas y de esta manera podemos tener unos abordajes específicos según los agentes causales de las heridas. ¿Por qué es importante clasificar las heridas? Por el paciente, por supuesto, porque nos ayuda a guiar, a conducir y a orientar, bien sea esa prevención o bien sea ese tratamiento. Por nosotros como profesionales en salud, ya que tenemos una responsabilidad en mitigar en su mayoría cualquier tipo de daño que podamos hacerle al paciente y pues esto refleja nuestro compromiso como profesionales. En general, para la profesión como tal, es importante que hagamos este tipo de revisiones y que convoquemos a la unidad, a la comunidad científica de enfermería para validar si lo que estamos haciendo con la prevención y tratamiento de las heridas es lo que está correcto conforme a las tecnologías que tenemos actualmente. Esto ha sido estudiado por todo el mundo. Diferentes organizaciones internacionales ponen hoy como precedentes las declaraciones de buena práctica que hace parte de lo que les voy a compartir a continuación. Más de 170 académicos, clínicos y expertos en el campo aprueban lo que les voy a contar a continuación sobre el algoritmo que vimos inicialmente. Comencemos con esta pregunta. ¿Todo lo que llamamos una úlcera realmente lo es? Resulta que antes hablábamos de las úlceras por presión, pero miren aquí cómo se desglosan diferentes lesiones. Estas lesiones, si bien son relacionadas con la dependencia. Entonces, entremos aquí a hacer el primer zoom en nuestro algoritmo. Cuando un paciente tiene dependencia, quiere decir que necesita de nosotros o de algún cuidador para realizar las actividades de su vida diaria. Ojo, antes de saber si el paciente es dependiente, les recomiendo que también apliquen una escala de valoración de la dependencia. Cuando tenemos entonces este paciente dependiente en la institución o bajo nuestro cuidado, la primera pregunta que debemos hacer es si la lesión que tiene el paciente en ese momento está relacionada con un dispositivo médico. En primer lugar, si ese paciente definitivamente no tiene ningún dispositivo médico que le pueda generar la presión, vamos a clasificar esto como una
lesión por presión. Aquí les comparto las imágenes de las cuatro categorías de lesiones por presión, que tenemos categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. No olvidemos que ahora estas categorías se acompañan de dos nuevas. Una, que es la inclasificable, en donde el espesor de los tejidos no nos permite ver completamente cuál es la profundidad de esta lesión. Y por otro lado, tenemos las lesiones de los tejidos profundos o la sospecha de lesión de tejidos profundos, en donde pareciera que la piel tuviera una especie de quimosis, pero en realidad es el trauma de los vasos sanguíneos o la afectación de los vasos sanguíneos al ser expuestos a estos niveles de presión elevadas. Entonces, miren que aquí vamos viendo que lesiones que no necesariamente están abiertas ya hacen parte de una lesión por presión. Si bien el algoritmo inicialmente nos pregunta si está relacionada con un dispositivo, ya hablamos de la clasificación de lesiones por presión, ahora revisemos cuáles sí son asociadas a dispositivos. En primer lugar, pues céfalo-caudal, debemos evaluar qué tipo de dispositivos médicos el paciente tiene. Puede ser desde los cables de los monitores que tenga el paciente, por ejemplo, los cables del termómetro, por ejemplo, los cables del monitoreo o el electrocardiograma que tenga el paciente puesto, y en general cualquier conector que sea en forma de un cable o un tubo que pueda sobreponerse por cualquier parte del cuerpo del paciente. Por otro lado, tenemos otro tipo de dispositivos que pueden generar otro tipo de lesiones un poco más extensas, como pueden ser los neumáticos intermitentes, como puede ser el pulsoxímetro, entre otros que suelen estar mucho más tiempo en el paciente. Y por otro lado, tenemos dispositivos médicos que no solamente su forma genera lesiones, sino que además vienen acompañados de otros factores, como por ejemplo la humedad, la cámara de la cánula o la máscara de oxígeno que tenga el paciente, un tubo traqueal, una cánula traqueal, el estoma, que son lesiones que vienen acompañadas de oxígeno y agua y pueden generar también una lesión por presión relacionada con dispositivos, pero que adicionalmente con esta humedad puede ser una lesión de mucho más extensión. Si bien revisamos lo que son las lesiones por presión propiamente dichas, ahora hablemos de las lesiones por humedad que dependen única y exclusivamente de este factor. A estas lesiones por humedad se les denomina LESCA, lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Existen diferentes tipos de lesiones y aquí lo más importante es determinar cuál es su etiología o cuál es su fuente. Una de las más conocidas y que vemos todo el tiempo en nuestro campo clínico son las dermatitis asociadas a incontinencia, incontinencia por orina o por heces líquidas. Tenemos por acá la dermatitis por transpiración. Miren que básicamente da en los pliegues de los pacientes que pueden llegar a tener niveles altos de sudor. Tenemos por acá la dermatitis asociada al exudado y esto es un exudado procedente de una herida. Tenemos por acá la dermatitis periostomal y es derivada de la humedad que se genera alrededor de los recolectores que van directamente conectados a la ostomía. Y tenemos por acá las dermatitis por saliva o por mucosidad. La fuente pues es especialmente en los pacientes que tienen asociada alguna enfermedad neurológica que suelen tener cialorrea y esta saliva y su pH genera lesión en el rostro o en la misma mucosa oral o nasal. Estas categorías asociadas a la humedad, que miren que hasta ahora no tiene nada que ver con la presión, también tienen una clasificación diferente a la primera tabla que les mostré. Tenemos aquí dos categorías. Eritema sin pérdida de la integridad cutánea y por este lado tenemos el eritema con la pérdida de la integridad cutánea. Ojo, siempre derivado de una humedad. Ahora, en nuestra práctica clínica nos preguntamos, ¿esta lesión será por fricción? ¿Será que yo movilizo a este paciente y genero fricción? ¿Será que el paciente tiene alguna condición en que su movilidad le genera fricción sobre superficies? Miremos que estas lesiones también tienen una clasificación, en donde puede ser
una herida con un eritema o una lesión con un eritema sin flictena. Puede ser también una lesión que ya tenga un flictena, una ampolla, y puede ser una lesión que tuvo un flictena, pero que ese flictena se rompió y hubo una pérdida de la integridad cutánea. Entonces, cada vez que vean un flictena es porque probablemente hay una fricción asociada que lo generó. Y si se rompe, pues es una categoría mayor. Ahora, ya hablamos de las lesiones por presión, hablamos de las lesiones por humedad y hablamos de las lesiones por fricción, pero cabe aclarar que también hay unas lesiones multicausales que puede ser la combinación de las tres anteriores o de alguna de las dos anteriores. En este caso, lo que debemos hacer es dar hincapié al factor etiológico predominante. Por ejemplo, esta herida que vemos acá es una lesión combinada entre presión y fricción. Lo que hacemos es clasificar la lesión por presión como categoría 1, que vemos que aquí es un eritema no blanqueable, y podemos clasificar la fricción como una categoría 2. Es súper importante que a medida de que vayan transcurriendo este tipo de lesiones, utilicemos instrumentos válidos para estas valoraciones. Ojo con esto, uno de los instrumentos más validados acá en Colombia es el RESBESH 2.0, que nos permite ver de manera muy organizada la evolución de una herida o de una lesión. Por otro lado, tenemos, dejando aparte las anteriores tres, si las lesiones son relacionadas a los adhesivos. ¿Qué tipo de adhesivos estoy utilizando en este paciente? Y estas lesiones se llaman MARSI. Miren aquí la clasificación de las MARSI o de los desgarros de piel. Esto es básicamente por una mala técnica de retiro de los adhesivos. Todo tipo de adhesivos, adhesivos de ostomías, adhesivos de venopunción o adhesivos con los que se fijan alguna curación. Pueden ir desde un desgarro lineal hasta una pérdida total del colgajo en donde se retira todo el pedazo de la piel y logra afectar hasta la dermis de manera involuntaria. Acabamos de ver el grupo de las lesiones relacionadas con la dependencia, que son un grupo solamente para aquellos pacientes que tienen en común la dependencia. Sin embargo, traigo aquí otro grupo y es porque son las lesiones y las heridas más comunes que hay en Colombia y son las heridas de los miembros inferiores. Aquí es súper importante que cuando yo vea una herida en una pierna o en un pie, defina la etiología de la herida y así pueda encaminar el tratamiento. Las heridas más comunes en el país son por enfermedades vasculares. Recordemos que las enfermedades vasculares pueden ser de dos tipos, venosas y arteriales, pero es fundamental tener los criterios diagnósticos para determinar cuál es venosa y cuál es arterial. Miren que hay muchas diferencias entre unas y otras al momento de la valoración. Podría quedarme aquí en otra sesión completa, aparte hablando de las diferencias entre una herida arterial y una venosa. Quisiera traer aquí a colación un dato muy importante que está haciendo mucho auge ahorita en el mundo de la enfermería y es que quienes hacemos curaciones debemos tomar algo que se llama el índice tobillo-brazo. Y esto es una medida cuantitativa, es como si tomáramos las medidas de presión, como cuando tomamos la tensión arterial, en el brazo, en los brazos del paciente y en los tobillos. Por medio de una fórmula vamos a mirar cómo es la capacidad de flujo de las arterias a nivel de los miembros inferiores. Por esta razón, existen aquí unos números que nos van a indicar cuándo las enfermedades son arteriales y cuándo las enfermedades son venosas. Miren que ya no solamente estamos hablando de rasgos cualitativos, de rasgos físicos de las heridas, de los bordes, de los tipos de los exudados, sino que ya la investigación nos dice hoy que hay un dato cuantitativo por medio de un examen clínico y por medio de un tensiómetro, aunque ya existe también un dispositivo específico para tomar este índice tobillo-brazo,
y de esta manera podemos orientarnos muy bien a la clasificación de este tipo de heridas. Es muy común confundir las heridas arteriales con heridas venosas, entonces por eso hago tanto énfasis en esta parte. Por otro lado, si la herida no es venosa y si la herida no es arterial, por descarte podemos pensar si ese paciente tiene como diagnóstico diabetes, si es una úlcera de pie diabético. Traigo aquí una escala de valoración de una úlcera de pie diabético. Existen varias. Esta se llama la escala de Warner, en donde del grado 0 al 5 nos indica cómo está clasificado ese pie diabético y cuál es su grado de gravedad, por decirlo así, de ese pie. Finalmente, quiero que revisemos, de acuerdo a lo que acabo de decir de la úlcera venosa y la úlcera arterial, por qué pueden llegar a ser difíciles de diferenciar. Miren el caso de este paciente de 64 años, que si bien tenía diabetes, tenía sobrepeso, hipertensión, al momento de hacer el examen físico vemos que ese paciente tiene pulsos presentes. Se toma el índice tobillo-brazo y nos da un 1.2. Además, el paciente tiene un edema grado 3 y en la escala análoga del dolor tenemos un 4/10. Solamente estos indicadores ya nos orientan a que sea una enfermedad de tipo venoso y que esta herida tenga una etiología por una insuficiencia venosa. Voy a orientar el tratamiento con un dispositivo de alta tecnología, que es una matriz de superficie de polielectrolitos con plata iónica y metálica más una terapia compresiva. Yo ya debo saber que este paciente tiene una enfermedad venosa para poder hacer mi terapia compresiva. Por este lado tenemos un paciente de 71 años con antecedente de diabetes, hipertensión. Al momento de la valoración vamos a revisar los pulsos, el pulso pedial, y vemos que está ausente. Tomamos el índice tobillo-brazo y lo encontramos en 0.4. Este paciente tiene un dolor de 9/10. Vemos que es una herida de origen arterial y es por ello que se remite a cirugía vascular, en donde le hacen la revascularización de su arteria. Este paciente recupera el retorno del flujo sanguíneo. Se hace previamente una escarectomía y luego se hace curación avanzada con un dispositivo de alta tecnología, un agente regenerador 2 veces por semana. Esta herida cura por completo en 60 días. ¿Qué tal si a este paciente, en vez de haber tomado el índice tobillo-brazo y haber valorado los pulsos, aunque a simple vista parecía una enfermedad venosa, le hubiésemos hecho una terapia compresiva? Esto hubiese sido fatal y parte de las complicaciones en heridas dependen del mal diagnóstico de enfermería, porque es a los enfermeros a quienes nos llega por lo general las heridas inicialmente, de manera oportuna para un tratamiento. Es por ello que el día de hoy quiero contarles que no solamente existen 2 o 3 heridas, hay muchísimas heridas y cada vez habrán más. Traigo aquí las más comunes para la práctica clínica y espero que se lleven este algoritmo en sus cabezas, que en realidad es justo lo que nosotros nos preguntamos en cada uno de los servicios de los pacientes dependientes, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo, los servicios de medicina interna, hospitalización, pediatría, por supuesto, que actualmente también se está estudiando mucho sobre las heridas y cómo prevenirlas en la población pediátrica y neonatal. Entonces, espero que utilicen y hagan estas preguntas cada día en su ejercicio clínico y de esta manera, con un diagnóstico adecuado, podamos prevenir y tratar las heridas de manera, pues, con mucha calidad en nuestra prestación de nuestro servicio y, por supuesto, dando cada vez más relevancia al campo de la enfermería. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, quedo muy atenta.